Entonces, nuestro polinomio de interpolación. Bueno, se basa en el estudio de polinomios, ¿no? Y polinomios de grado n, entonces son expresiones algebraicas que contienen números reales y sumas y multiplicaciones. ¿Okay? A n por x elevado a n, y x elevado a n significa x por x n veces, multiplicación, más algo. Bueno, y cuando hablamos de suma también hablamos de resta, porque podría ser números negativos, como en este caso, coeficiente negativo. La x sí que tiene que ser un número real, que admite valores también dentro de los números reales de cualquier tipo. Entonces, aquí es interesante mirar el gráfico de polinomios, ¿no? El gráfico de los polinomios. Bien. Y comencemos mirando desde el polinomio de menor grado hasta el de mayor grado. Bueno, y para graficar hay que tener dos variables x e y, porque lo graficamos un sistema de coordenadas con eje x e y. Entonces, es decir, y igual a 3x más 6. Entonces, esta es una recta. Si uno la grafica en cualquier graficador del computador, bueno, le da, en este caso, una expresión como esta. Cuando x vale 0 y vale 6, supongamos ese punto representa el 6, y si vale 0, x vale menos 3. Supongamos que este es menos 3, ¿no? No, menos 2 tiene que ser. Menos 2. 3 por menos 2 da más. Da menos 6 más 6 da 0. Esa sería la recta. Si tenemos ahora un polinomio de este tipo, ¿no? Aquí lo voy a construir para que tenga algún sentido, lo voy a explicar, más simple en los coeficientes. Entonces este va a ser x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, ese polinomio ya es de segundo orden. Entonces, como esto se factoriza, como lo hicimos recién para construirlo, es x por x, 3 por 2, menos 2 menos 3. Entonces, una parábola, cuando x vale 2, ¿cierto? El y vale 0, y cuando x vale 3, bueno, ahí, este es el 2, y este es el 3. Es una parábola, bueno, al tener este coeficiente de x cuadrado positivo se abre hacia arriba, y cuando x vale 0 y vale 6, si x vale 0, aquí queda 0, 0, igual 6, pasa por acá por 6 en el eje y. A ver, una parábola así. Así. Y así uno sigue. Entonces, parábola. Ya. Tenemos el grado 1, grado 2. Bueno, ¿y qué pasa con una hora de grado 3? A ver, y también construyámoslo para que después podamos tener una idea de cómo va el dibujo y no recurrir al computador. X menos 2, X más 3 y X. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? X cuadrado más X menos 6 por X. ¿Cierto? Ese producto. Luego, el ejemplo aquí sería y igual a x cubo
más x cuadrado menos 6x. Entonces los puntos por donde corta el eje X son el 2, el menos 3 y el 0. El 2, el menos 3 y el 0. Así. El 2, el menos 3 y el 0. Cuando hacemos igual 0, entonces se obtienen esos tres valores. Menos 3, 0 y 2. Bueno, si uno aquí piensa en tomar valores muy grandes de x, o sea, muy a la derecha en el gráfico, el valor de toda esta expresión es positiva, ¿no? Porque el número muy a la derecha es un número positivo. Claro, y como esto crece más rápido el x cubo que el 6x, esto casi no va a influir. Entonces esto viene desde más infinito, viene de acá arriba. Probablemente aquí se da una pequeña vuelta, no sabemos dónde, pero todo se puede calcular. Después va a subir. Y después, entonces, se va a ir a menos infinito. ¿Por qué uno sabe que se va a menos infinito para abajo? Nuevamente, si tomamos un valor de x muy a la izquierda, menos 1000, menos 2000, menos 8000, bueno, el x cubo va a ser negativo. Y le gana en cantidad a toda la otra parte, que es la parte cuadrática y la parte lineal, el x cuadrado y el x. También eso se puede graficar en un graficador en forma más perfecta, pero eso anda bien así para el propósito de lo que yo quiero explicar. Y es lo siguiente. Más o menos interpolando gráficamente lo que aquí se ha dado. Entonces voy a borrar de nuevo el espacio. Y ya con esta especie de introducción gráfica. Profe, ¿Sí? hay un alumno que necesita entrar a la clase. Muchos, hay 3. Bien, ahora sí. Disculpen, ahí están. Ahora ya estamos. Ya te han delegado el curso. Ahí estamos. Ya están ingresados. Entonces, gráficos. Esto, bueno, hay que hacer una salvedad, ¿no? Y son o están dados voy a colocar así en forma completa, ¿no? ¿Qué me refiero a forma completa? Por ejemplo, si yo tomo y igual a x cuartos más 7, ese es un polinomio de grado 4, pero le falta el x cubo, el x cuadrado y el x. Pero cuando tiene una forma completa, entonces va a suceder lo siguiente. Bueno, para el grado 1 ya sabemos que es recta, ¿no? Para el grado 2 ya vimos que era parábola, o así, o así. Para el grado 3, también vimos en este pequeño ejemplo que era así. Bueno, también podría ser así. Entonces, ¿cómo uno encuentra como una especie de formato de estos polinomios? ¿No? O sea, si aquí uno traza una horizontal, la recta corta a la horizontal en un solo punto. Si aquí trazamos esa horizontal, lo corta en 2 puntos. Y si aquí trazamos la horizontal, la corta en 3 puntos. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos hacerlo esto mucho más simétrico, podríamos hacerlo también así, ¿no? Ya, ahí. Entonces, de grado 4, ¿cuál será la forma que tiene? Es como grado 2 es una sola U. Aquí grado 3 son 2 U, una para arriba y otra para abajo. Grado 4 tiene que ser una para arriba, para abajo, para arriba y para abajo.
O sea, hay que agregar una U más. O sea, el grado 4 tendría que ser así o así. Fíjense, porque acá esa recta horizontal corta la curva en 4 puntos. Ese es más o menos la idea. Ahora, estos casos son los casos entonces que están completos, ¿no? Porque claro, si uno toma una función polinomial de ese estilo, digamos, igual aquí a la cuarta, este es grado 4. Claro, no tiene lo demás porque, bueno, no se obtuvo, no se necesita. ¿Y cuál es la curva que se traza en este caso? La curva es como una parábola, pero no es parábola, es como una U bien achatada, así. Esa es la curva. Entonces, claro, este principio de grado 4, que si uno traza una recta horizontal, corta la curva en 4 puntos, aquí no se da, la curva la corta en un solo punto. Admitimos, don Sergio, ahí está. También se da el caso I igual a X cubo, que son bien conocidas, por eso se las anoto. Entonces aquí podemos hacer ya una especie de análisis. Bueno, ¿qué pasó en esta curva de grado 3 respecto de esta? Porque decimos que en general, grado 3 es bajando, subiendo, bajando. O subiendo, bajando, subiendo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, uno lo puede interpretar esto como si fuera este el caso, ¿no? Donde estos 3 puntos colapsaron en uno solo, ¿se fijan? Si estos 3 puntos colapsan en uno solo, queda esta parte de acá, que es esta, más o menos, y esta parte que es esa. Esa es la idea. Ahí está. ¿Se entiende lo que pasa? Sí, te No, entiendo. pues uno le dice grado 6 ahora. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre que estén los polinomios completos. Profe, ¿Sí, dime? no, yo no la entendí, profe. No se entendió. Ya. Mira. Los polinomios Profe, son siempre de esta forma. profe, ¿Sí? en honor al tiempo, lo que yo no le entendí es la del grado 3. La de grado 3. Ah, ¿por qué esta Claro, colapsó? eso. En general, entonces, esto se entiende. Grado 5, si uno traza una horizontal, la corta 5 veces. Sí, se entiende. Así Eso. para abajo. Sí. Siempre que esté completas. Con todos sus términos. Sí, Pero cuando no estén todos sus términos, bueno, aquí esta, la que tú no entendiste, ¿qué pasa? Lo que yo digo es lo siguiente. Si tú... Lo que pasa aquí, no tenemos todos los puntos, entonces, si nosotros tomamos los interceptos con los ejes, la única posibilidad es que corte el eje X, el eje Y en 0, 0. Cuando X vale 0, Y vale 0, cuando Y vale 0, 0, X vale 0. No corta los ejes en otros puntos. Entonces, ¿qué puede haber pasado allí? Entonces, noten ustedes que aquí hay una rama que podría ser esta parte. Y aquí otra rama que podría ser esta otra parte. ¿Y qué pasó entre medio? Como no están no está el polinomio completo, esto se juntó, colapsó aquí, se juntó. Entonces quedaron estas dos partes verdes. Esa es la idea. Aquí, ¿cómo lo interpretamos? En este de acá, el grado 4, que es este, ¿no? Aquí colapsa también esos 3 puntos hacia este. Entonces queda esta parte de aquí y esa parte de ahí. Más o menos la explicación, ¿no? Es una especie de interpretación de lo que sucede. Eso es cuando cuando está solito el X4 o el X3, ¿cierto? Claro, ¿no? Y también puede suceder que por ejemplo, si tú colocas aquí X cubo
más 7. Entonces lo que hace allí es simplemente levantar y es total 7. Pero queda también de esa forma. Ahora, estas son, como le digo, las ideas generales, ¿no? Porque aquí nosotros vamos a trabajar en adelante con estas formas completas de polinomio. Eso va a ser nuestro ámbito, digamos, de uso de los polinomios, las formas completas. Esto acá es, bueno, una explicación, porque también hay que ir un poco más allá de lo que uno necesita tener en el momento que está trabajando. Ya. ¿Qué es lo que es ahora un polinomio de interpolación? Un polinomio de interpolación. Entonces, uno para tener un polinomio de interpolación, entonces necesita puntos. Punto por donde pasa el polinomio. Punto por donde pasa. Entonces, puntos por donde pasa o los contiene. En términos gráficos, uno dice pasa porque, bueno, lo está dibujando. Pertenece también, puede decirse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, tener aquí un punto, el primero, x0 y 0, siempre se parte de x0 y 0, cosas. Por acá podemos tener otro, un x1 y 1, por acá otro, x2 y 2, y coloquemos acá un cuarto. Esa no se nos llena mucho de puntos. Este es el x4. Entonces, uno anda buscando un polinomio de interpolación, un polinomio que pase por todos esos puntos. Y eso siempre se va a poder tener, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser algo como esto, ¿no? Algo como esto. Entonces, ese verde es el polinomio de interpolación. Es el polinomio de interpolación. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, cuando uno trabaja con datos y uno quiere decir, bueno, ¿cómo se comporta este fenómeno para el cual yo conozco solamente datos en el entorno de ellos? ¿Ya? Entonces, si yo encuentro un buen polinomio de interpolación, ese polinomio yo lo voy a tener escrito. ¿Ya? Y entonces, en este caso, va a ser un polinomio para esta figura que yo coloqué aquí. A3x cubo más A2x cuadrado más A1x más A sub 0. Se ve como que tiene la forma cúbica. La forma cúbica era aquella que uno trazaba una recta paralela al eje X, bueno, a alguna cierta altura conveniente, y cortaba la curva en 3 puntos. 1, 2, 3. Entonces, a partir de los datos, uno puede construir polinomio. Y se construye simplemente con lo que ya sabemos resolver nosotros, sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. Porque aquí es cosa de armar un sistema de ecuaciones donde colocamos el x y el y como corresponde al primer punto x0 y 0. Esa es la primera ecuación. Para el segundo punto x1 y 1, colocamos aquí y1, x1, x1, x1. Para el tercer punto, el x2, colocamos x2 y 2.
aquí y2, 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 y2. Y para el último, el cuarto, aquí colocamos entonces el x cuarto, x cuarto, x cuarto y aquí el y cuarto. Y es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las incógnitas, entonces, son estos valores. Estos valores. Incógnitas. Porque ese le van a dar la forma al polinomio. Por eso vamos a tener la forma del polinomio. Entonces, si uno quiere saber cuál es el valor de, o lo que sucede con este fenómeno, graficado por esta curva verde, aquí en un punto entre x1 y x2, uno dirá, bueno, ¿cuál es el valor entonces si esto representa, no sé, un mercado de algo, precios o cosas así? Bueno, en x1 los precios se elevan a y1, pero en x2, en otra situación, bajan a y2. Y entre medio, bueno, uno podría decir aquí, en este día, o en este mes, o en este año, ¿qué pasó con los precios de esa producción? Bueno, el precio, uno puede decir, fue ese. Y ahí tiene el valor para ese punto. Eso es lo importante. Claro que estas cosas si bien es cierto que uno puede encontrar el polinomio aquí matemáticamente correcto, si esto está representando puntos de una situación, valores que se dan en algún fenómeno, uno no puede decir que va a pasar esto, ¿no? Es como decir, no, si la próxima semana, bueno, el ejemplo un poco macabro, las personas que se infectan y fallecen, digo. Bueno, aquí el asunto va subiendo y podría decir, si esta es la curva, ¿no?, que representa esa situación, entonces, bueno, en la próxima semana los fallecimientos se van a elevar mucho. Pero sí muestra una tendencia, si esto, dice, bueno, entre estos dos puntos se ve que el fenómeno va creciendo. Como los polinomios son bastante amistosos, ¿no? Los polinomios son curvas que son suaves. Bajan, suben, bajan, no son abruptas, no tienen unas puntas, ¿no? Entonces esto, bueno, si está en una situación como esta, el fenómeno que se está estudiando, es muy probable que en el valor siguiente esto no decaiga abruptamente. Va a seguir subiendo, probablemente después va a decaer. Entonces, eso permite tener estos polinomios de interpolación. Ahora, vamos a ver nosotros 3 formas de encontrar polinomios de interpolación. Eso lo voy a ir mirando ya en el apunte para que vayamos viendo lo que yo lo he escrito aquí y lo podamos ir entendiendo. A ver, ya vamos a compartir la pantalla. Este es apunte 3. Lo vamos a reducir un poco. Allí. Ya, este es el modo entonces. Bien, ¿se fijan? Aquí hemos colocado lo que recién le explicaba. ¿Cuál es el problema? Dado n más 1 puntos. Aquí hay un lenguaje que hay que tener cuidado porque hablamos de n más 1 puntos, no de n puntos como en general suele ser, porque ya dijimos que partimos del x0 y 0. Bueno, x0, x1, xn, de 0 a n hay n más 1 punto. Entonces, se quiere determinar un polinomio de grado n que contenga, que los contenga. Me falló la escritura. Un polinomio que pase por esos puntos, tal como lo explicamos en la pizarra. Y este polinomio buscado se denomina polinomio de interpolación.
Ahora, el conjunto de los polinomios de grado n con coeficiente en R, junto con la suma y la multiplicación escalar conocida, forma un espacio vectorial de dimensión n que anotamos de esa manera. Los polinomios en el fondo son iguales que los vectores, ¿no? Porque en realidad lo que interesa en un polinomio es, aquí lo tenemos, ¿no? El polinomio característico, el simple. Lo que interesa es el valor de los coeficientes. Y el valor de los coeficientes es una posición. A 0, a 1, a 2, a n. Es una posición. Entonces, es lo mismo que un vector, o lo mismo que una matriz con una sola fila. Exactamente. Entonces, por eso si es matriz es espacio vectorial, si es vector es espacio vectorial. Y se anota así P sub nr, como lo habíamos indicado también recién. Y en estos problemas de interpolación usaremos, porque los espacios vectoriales tienen base, ¿no? Entonces usaremos 3 bases distintas, con lo cual obtendremos 3 formas de polinomio distintas. Ahora, siempre uno lo lleva, cuando encuentra el polinomio, por ejemplo, de Lagrange o de Newton, siempre los lleva a la forma que aquí le llamaba yo monomial, para hacer una diferencia. Porque esta base está formada por el 1, el x cuadrado, el xn, que son monomios. Entonces, en esta base monomial, claro, los polinomios se anotan de esta manera, como lo hemos estado usando recién ahí en la pizarra. Entonces, el 1, el x cuadrado, el x elevado a n, forman esta base. Una base significa que con esos vectores formamos nosotros cualquier polinomio de grado n. Si le falta alguna letra es porque el coeficiente es 0. Entonces, ¿cómo aquí trabajamos para determinar un polinomio de interpolación? Si tenemos... Cuando vengo para acá, weón, ¿Qué pasa? se me mezcla el patio antiguo con la gorrilla del chico con esta weá que es como de vivir mi decoración. Esta weá tengo. No, era una cuestión familiar lo que estábamos escuchando. Al usar estos polinomios entonces para interpolar esos puntos, resolvemos un sistema de n más 1 ecuaciones con n más 1. Oye, ¿cómo le fue la Emi? ¿Yo no? ¿No? Sí, parece que sí. Veamos. A ver, los que están conversando internamente, por favor, apaguen su micrófono para que no todos... Sí, pues, los hijos. Deberíamos tirarnos más allá por el calor, ¿o no? Ya. Micrófono, compañero. El micrófono, compañero. Yo creo que va a bajar. Micrófono. Ricardo Losch. Ya. Sí, es mejor mantenerlo apagado. Domingo que el Jumbo está en Viña. Y en la mañana había cordero fresco. Qué rico. Bueno, acá hay siempre. Bueno. Y lo que están haciendo pasado parece, por favor, que apaguen el micrófono. A ver, porque yo buscaba aquí, no sé. Más de los dos. Tranquilo. Yo le digo, tú estás a 8. A ver, Tenéis 9.90. voy a tener Está que... 8 puntos. Ya, porque es mucho lo que... Usted, profe. Es que no, si para los guasos. Tiene- Vamos a ver acá, Yo no, tengo una manera aquí de apagar todos los... Sí, pero igual nosotros comemos, pero en malos de análisis. Porque el calor por favor, es una cosa buena. yo no puedo saber quién es que... Eso es. Le digo, pero si igual nosotros comemos, pues igual comemos una hueá, porque al final nos queda como una hueá, pero no comemos. El que tenga el teléfono que lo llame, por favor. Ricardo Losch. Tiene el micrófono prendido. Y que con la cara como el cordero. Estaba, pero. Ricardo. Ahora sí. A ver, ¿cómo lo hago? Porque a mí también me desconcentra un poco. Uf. Participantes. Saltear, compartir pantalla, ¿no? ¿Quién es el que está con el micrófono abierto? ¿Son ustedes? Álvaro. Álvaro. Ya lo apagué. Gracias. Ahora sí. Ya.
Sigamos entonces. Estábamos en esto. Entonces, hay n más un punto que queremos nosotros interpolar, o sea, hacerle pasar un polinomio de grado n por cada uno de ellos. Más o menos la referencia es que si uno tiene 10 puntos, el polinomio es de grado 9. Si tiene 20 puntos, el polinomio es de grado 19. Como uno menos de la cantidad. Entonces, lo que hacemos es tomar estos x0, x1 hasta xn, y los colocamos en vez de x acá. Y cada vez que lo hagamos, el correspondiente y va a estar entonces en la segunda parte del sistema de ecuaciones, donde va el término libre, ¿no? Y es como si esto se pone al revés. Este se llama y, como lo hacíamos en los gráficos, y esta es la parte que tiene los x. Entonces los x uno va colocando el x que tome, ojalá en orden, por supuesto, y aquí en el segundo miembro de la igualdad coloca el y. Aquí está el x0, x0 cuadrado, x0 elevado a n y 0. Después reemplazamos el x por x1, x1 al cuadrado, x1 elevado a n y al final xn al cuadrado, etc. Y eso forma un sistema de ecuación. Donde, recuerden, la incógnita ahora son los a's, porque queremos determinar el polinomio. Y el polinomio se determina cuando uno conoce los coeficientes. Los x y los y'es aquí son valores conocidos porque son las coordenadas de los puntos. Ya. Simplemente por llamar la atención estos polinomios que después derivan en matrices, que aquí en esta forma, por esas matrices se llaman matrices de Van der Monde. Es como 1a cuadrado a elevado a n, 1bb cuadrado a elevado a n, así de ese tipo, ¿no? Por si se encuentran con ese nombre, mirando algún apunte de esto, entonces ya saben de qué se trata. Pero no es esencial. Veamos el ejemplo. Determinar, dice, un polinomio de grado 3 que pasa por 4 puntos. Son 4 puntos dados. Uno hizo una medición de algo. Se midió la temperatura por ejemplo, por decirlo, en 4 ciudades distintas. En la 1, 2, la 4 y la 5. Y dio 1, menos 3, 5 y menos 5 grados en invierno. Ya. Eso entonces son los datos que se tienen. Son 5 puntos. Entonces, con 4 puntos podemos nosotros encontrar un polinomio de grado 3 que los contenga. ¿Cómo se hace eso? Entonces, aquí, para el primer punto que es el 1, 1, entonces el x0 es 1. Aquí queda 1, 1, 1 al cuadrado, 1 elevado a n, 1. Puro 1 en la fila 1. Igual al 1, porque este es el i del primer punto, igual a 1. Para el segundo punto, para el 2, acá sería 1, 2, 2 al cuadrado hasta 2 elevado a n. O sea, 1, 2, 4 hasta 2 al cubo, que es 8. Después viene, igual a ¿qué? El x era el 2, el y es menos 3. Ahí está el menos 3. Para el punto siguiente, 4, 5. Aquí va el 1, siempre va el 1 en la primera columna. Parte con el número, el 4, el cuadrado de 4, el cubo de 4. Igual a 5 porque al 4 le corresponde al 5. Y para el 5 sería 1, 5, 5 al cuadrado, 25, 5 al cubo, 125. Igual a menos 5, el y del 5 es menos 5. Y ahí tenemos a 1, a 2, a 3 y a 4. ¿Cómo hemos encontrado esto? Ya sabemos, lo metemos a la calculadora y lo resolvemos. El sistema de ecuaciones. Entonces, sencillo. Y con esto, ¿qué hemos logrado? ¿Cuál es el polinomio entonces? El polinomio es P sub t, usualmente uno le coloca P sub 3 de x, ¿no? Estas cositas yo las reparo después cuando las vuelvo a leer para establecer el punto definitivo. P sub 3 de x entonces es 25, ¿por qué? Porque, recuerden, aquí va el a sub 0.
acá sí que puse a 0, a 1, a 2, a 3. También lo tengo que reparar ahí. Eso debe ser a 0, a 1, a 2, a 3. Entonces la 0 es 25, el primero es 25. El del x es menos 113 partido por 3. El que sigue, el del cuadrático, es 31 partido por 2. Y aquí es menos 11 partido por 6. Voy a tratar de separar también, eso queda muy encima, una fracción de otra, no se lee bien. Esa es la manera entonces de sacar un polinomio de interpolación. ¿Se entendió la idea? ¿Quiere que hagamos otro ejercicio en la pizarra de esto? ¿Qué puede ser, profe? Sí, profe. Sí, profe, por favor. Ya. Uy. En Excel. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito más corto porque alcance en la pizarra a desarrollarse. Después los problemas uno en las listas de ejercicios les pone un poco más de historieta, ¿no? Aquí simplemente colocamos los puntos. Ejemplo. Entonces vamos a tener y numeritos chicos también. 1 menos 3. 4 menos 1. Y 5 menos 7. Entonces por 3 puntos buscamos un polinomio de grado 2. Es 1 menos que la cantidad de puntos de grado, ¿no? De grado 2. Entonces son 3 puntos. El polinomio es 3 menos 1. Siempre va a ser así. Si le dan 200 puntos, el polinomio va a ser de grado 199. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Bueno, el polinomio es de este tipo, por ser de grado 2. A sub 0 ahora lo coloco en este orden, ¿no? A 1x más a 2x cuadrado. Cuando uno trabaja ya con el sistema de ecuaciones, es más fácil anotarlo de esa manera y no como lo anoté al comienzo con el exponente mayor en primer lugar, ¿no? Porque aquí uno va elevando al cuadrado de manera más sencilla, más práctica. Entonces, tomamos el punto 1 menos 3. ¿Qué hacemos con él? Este es el x, el 1, y el y es el menos 3. Vamos a tener a sub 0 más a 1 por 1 más a 2 por 1 cuadrado, ¿cierto? Igual al menos 3, que es el y que le corresponde a este primer punto, al 1 menos 3. Luego con el 4 menos 1, tomamos a sub 0 más a sub 1, estamos trabajando con el 4 aquí, a 1 por 4, a 2 por 4 al cuadrado, igual a menos 1. Menos 1 es el y del punto. Con el otro punto, el último, 5 menos 7, entonces a sub 0 más a sub 1 por 5 más a sub 2 por 5 al cuadrado igual menos 7. Entonces, ¿cuál es el sistema de ecuaciones? Es a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 igual a menos 3. Luego a sub 0 más 16 a sub 1 y 16 por 4, 64. 64 a sub 2 igual a menos 1. Y con el 5 es a sub 0 más 5. ¿Qué hice aquí? No, aquí cometí un error. Me fui mucho más adelante, ¿no? Ahí me lo visto. El a sub 1 es por 4, ¿no? Y este es por 16. ¿Viste? Al cuadrado. Este es 5. 5 a sub 1. Y este cuadrado es 25 a sub 2.
igual menos 7. Y ese sistema entonces lo llevamos, y para completar el ejercicio entonces también lo vamos a resolver. Buscando aquí Matrix Calc. En cuanto llegue lo compartimos. Matrix Calc, calcula matriz. Ahí ya lo tenemos, que llegue. Dejamos de compartir esto y ahora compartimos este solucionador. Ahí estamos. Y lo que queremos es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Pinchamos ahí, sistema de ecuaciones lineales. Y aquí vamos colocando nuestras ecuaciones. Era 1, 1, 1 y menos 3. 1, 1, 1 y menos 3. La segunda ecuación es 1, 4, 16. 1, 4, 16. Igual a menos 1. Igual a menos 1. Y la última ecuación es 1, 5, 25. 1, 5, 25. Igual a menos 7. Menos 7. Por cualquier método que se lo resuelva. Profe, el menos 7 creo que lo colocó mal. ¿Perdón? El menos 7 parece que lo colocó en otra Ah, casilla. no lo coloqué. Ah, lo coloqué. Sí, disculpen, el menos 7 va aquí. Me cuesta ver aquí. Solución de método de Gauss. Ahí estamos. Gracias. Menos 31 partido por 3. Menos 31 partido por 3. El otro es menos, no es más, 9 simplemente. Y el último es también fracción, menos 5 tercios. Ya. Bien, entonces, con esos valores, construimos el polinomio. El polinomio es a sub 0, lo colocaría, y de x. Es a sub 0, que es menos 31 partido por 3, más a sub 1, que es 9, más 9x, y más a sub 2, menos 5 tercios, x cuadrado. Ahí lo tenemos. Es un procedimiento estándar. Cambia la cantidad de puntos. Obviamente que crece el sistema de ecuación, hay que trabajar más colocándolo ahí en el computador, pero opera de esta manera y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si uno quisiera comprobar, por ejemplo, qué pasa por esos puntos, comprobemos uno de ellos para no quedar con desconfianza. Cuando hay que vale 1, a ver, coloquemos aquí cuando hay que vale 1, ¿qué pasa? Ya menos 31 partido por 3, más 9, que son 27 partido por 3, y aquí menos 5 partido por 3, serían 36, y 27 son 9, negativo, 9 partido por 3, menos 3, aquí está el menos 3. Está bien entonces, se puede comprobar para todos esos puntos. O sea, es un polinomio que entonces cumple esa condición. También lo podemos graficar, este polinomio, si uno quiere, si necesita, ¿no? Y bueno, si uno se pregunta acá, ¿qué es lo que es y de un valor que esté entre medio? Aquí tenemos el 1, el 4 y el 5. ¿Qué pasa cuando hay que vale 3?
¿Qué pasa con I de 3? Bueno, sería menos, si esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con I de 3? ¿Cuál es el valor de I igual a 3? O sea, ¿cuál es el valor de I cuando I igual a 3? Sería igual menos 31 partido por 3, más 9 por 3, menos 5 tercios por 9. Y ese sería el valor de I de 3. Entonces uno tiene todos los valores entre el 1 y el 5 para poder hacer una extrapolación. Entonces este fenómeno que tiene esos tres datos, ¿cómo se comporta entre los datos? Entre 1 y 3, bueno, para el 3 se comporta de esa manera. El I que le corresponde a habría que sacar la cuenta. También para un 4,6, 4,8, ¿no? Pues, entonces para cada caso, encontrar el valor correspondiente del I. Y eso es entonces lo que es. No es más complicado que eso. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Voy a comenzar a armar la luz porque... Ah, pero este se enciende con la oscuridad, entonces no se va a encender ahora. Profe, ¿puede bajar un poco más la pantalla que no se ve toda la pizarra? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces, recuerda lo que hicimos. Tenemos los puntos, formamos aquí introduciendo los X en el lado izquierdo de esta, bueno, aquí está en el lado derecho, del polinomio, y luego logramos el I correspondiente al X. Ahí. Con el 1, 1, menos 3. 1, 1. Con el 4, 4, menos 1. 4, 4, menos 1. Con el 5, 5, menos 7. 5, 5, 5. Resolver el sistema de ecuación, encontramos los valores, y esos valores se reemplazan entonces acá en el polinomio. A 0, a 1, a 2, que son los que nos entrega ahí el computador. Y eso es. No tiene más ciencia que eso. Es muy sencillo. Vamos ahora a mirar la otra clase de polinomios. Estos otros polinomios se construyen de manera distinta. Ahora, ¿por qué tener varias clases de polinomios? Uno puede decir, bueno, yo creo que ese es bastante sencillo y me quedo con ese. Lo que pasa es que lo que sucede entre medio de los polinomios a veces no es tan ajustado, ¿no? Y uno quisiera encontrar otro ajuste para la curva que pasa por esos puntos, para el polinomio que pasa por esos puntos. Y allí entonces entramos acá no he puesto dejar de compartir eso. Ya no voy a compartir el apunte. Ahí está. Ya. Este otro polinomio se llama base de Lagrange o polinomios de Lagrange. Entonces, estos polinomios se construyen de la siguiente manera. Ahora, los polinomios, ya vamos sabiendo, ¿no? Tienen un coeficiente, que es un numerito real, y una expresión aquí que le hemos llamado las bases. Es a partir de qué polinomio se construyen todos los polinomios. Para el polinomio de Lagrange, ¿ya? Los puntos A, que recién lo descubríamos, y era el gran trabajo del polinomio regular, que pasa por puntos, aquí son más o menos gratuitos. En los polinomios de Lagrange, los A son I0, I1 y su n, que son las segundas componentes de los puntos que no están dados. Bueno, como todas las cosas hay que compensarlas, si hay algo muy fácil, probablemente porque hay otra cosa que no es tan fácil. ¿Cuáles son los polinomios que constituyen la base de estas expresiones que se llaman polinomios de Lagrange? Aquí hay una cosa un poco fea de leer, ¿no? Pero si uno nota es bastante sencillo. Aquí L0, L1, Ln, uno genérico que está aquí entre medio, yo le llamo Li. ¿Cómo se construye ese Li? Bueno, acá en el numerador va el X
el x que es la invariante del polinomio, es la incógnita, ¿no? La x. Y se le restan cada uno de los x de los números dados. Se le resta x0, se le resta x1, se le resta x2, pero no se le resta precisamente el iésimo. Ese lo saltamos, porque aquí ustedes notan que está el x menos el anterior al iésimo, y lo saltamos después al x que le restamos el posterior al iésimo. Así es x hasta el último. Y en el denominador colocamos el iésimo, que lo saltamos anterior, en el punto anterior, restado del x0, del x1, aquí también hay que saltarlo, porque si lo ponemos x menos x queda dividido por 0. Entonces, aquí hay que tener cuidado, en esta parte donde uno tiene que saltarse el xy. Todo funciona igual. Bueno, aquí hay una escritura un poco más matemática, más sintética. Así como hay sumatoria en matemática, hay unos asuntos que se llaman productoria, que es un pi mayúscula, que dice el producto de todas estas fracciones con todo lo que se puedan construir, excepto hay que quitarle al iésimo, o sea, hay que quitarle ese factor en el numerador y el denominador, porque si no se produciría una división por 0. Vamos viendo entonces esto en la pizarra para hacer este ejemplo. Ya. Entonces vamos a encontrar un polinomio de Lagrange para 4 puntos dados. O sea, va a ser un polinomio de grado 3. Con 4 puntos se obtienen siempre polinomios de un grado 1 menor que la cantidad de puntos. Ya. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a nuestra pizarra. Esperamos. Voy a primero colocar el ejercicio para saber cuáles son los puntos. Y ahí lo desarrollamos en conjunto. Son los puntos. 1, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 1. Muy bien. Entonces, un polinomio de Lagrange va a construirse de la siguiente manera. Lagrange va a ser un polinomio, parece que le llamé L sub L de X, ¿no? L por Lagrange. Otro le llamaba P, no a P de polinomio, P de X. L es una L mayúscula. Un señor, digamos. L de X. Entonces, ¿cómo se construye ese L de X? El L de X viene construido por el I1, que es el primero, o I0, 3 por este L0 de X. Se toman, noten ustedes, los I's acá, ¿no? El 3, el 4, el 2 y el 1. El 3 más 4, L1 de X. Voy a hacer un poco más a la izquierda para que alcance la pizarra. Entonces 3, este L0 de X, ya que primero siempre le llamo el punto 0, más 4, L1 de X, más 2, L2 de X, más 1, L3 de X. Eso también es estándar. Si hay más puntos, esto crece de la misma manera. Ahora, lo que tenemos que hacer es pues, escribir esos polinomios. ¿Cuál será el L0 de X? El L0 de X tenemos que quitarle el primer punto.
sea, vamos a tener aquí que tener. En el numerador venían x menos los x de los puntos. O sea, x menos 2, x menos 3, así en orden. X menos 2, x menos 3, x menos 5. Y aquí, entonces en vez de x va el x0. Vamos a tenerlo aquí abajo, ¿no? Bajo el x va el x0, aquí va el x0, aquí va el x0. El x0 es 1. Al 1 hay que restarle entonces el 2. Al 1 hay que restarle el 3. Y al 1 hay que restarle el 5. Se fijan que es muy simétrico esto. Entonces, partimos con el primero, hacemos estas restas con 2, 3 y 5. Y abajo copiamos lo mismo, pero en vez del x colocamos el 1 porque estamos tratando con el primer punto, el x0. ¿Qué entonces obtendríamos para el segundo? Polinomio básico de Lagrange. Entonces se trata de este punto, el 2, 4. Entonces aquí vamos a tener x menos el 1. Pero lo saltamos el x menos 2. Porque estamos tratando con el segundo punto. Entonces van a quedar aquí x menos 3 y x menos 5. Y aquí abajo es lo mismo arriba, pero en vez de x colocamos el x del punto del cual estamos trabajando, que es el 2. 2 menos 1, 2 menos 3, 2 menos 5. ¿No? El 2 ahora. El L2, el que sigue. El tercer polinomio. Entonces, con el tercer polinomio trabajamos con este punto de acá. Colocamos x menos 1, x menos 2 y x menos 5. Nos saltamos, si estamos trabajando con ese punto, nos saltamos ese punto. Y acá colocamos lo mismo arriba, pero en vez del x colocamos entonces el 3 del punto que estamos trabajando. 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 5. Y el último polinomio de Lagrange, el de 3 de x, ahí estaríamos trabajando con el último punto. Entonces arriba iría x menos 1, x menos 2, x menos 2, x menos 3, ¿ya? Y en el denominador colocamos lo mismo en el numerador, pero en vez de x colocamos el x del punto que estamos considerando. Sería 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3. Y esa cuenta hay que sacarla. O si uno quiere, simplemente dice el polinomio de Lagrange L de x, lo deja anotado así, va a ser largo de anotar, pero tendría que ser 3, a no ser que, yo no sé si lo saqué en el apunte, y entonces si lo tengo en el apunte, lo saqué, claro, aquí, bueno, en realidad lo que hice es sacar el denominador, no hice mucho tampoco. Entonces, sería 3, es el 3, L0. Entonces, este denominador es menos 1, menos 2, 2, menos 8. Menos 1 octavo. Por lo que está arriba, x menos 2, x menos 3 y menos 5. Después viene un 4 por este. El denominador, ¿cuánto es? Es menos 3. Menos 1 es 3. 3. Un tercio.
X menos 1, X menos 3, X menos 5. Después viene 2 veces, vamos a seguir acá, a ver si está bien enfocado, si está bien. 2 veces, entonces este denominador es, este es un 1, este es un 2, y este es un menos 2 menos un cuarto. Menos un cuarto está multiplicado por X menos 1, X menos 2, X menos 5. Y finalmente, un 1 por, a ver, aquí colocamos este denominador primero, 4 por 3, 12, y por 2, 24. X menos 1, X menos 2, X menos 3. ¿No? Ahí estamos. Es el polinomio. Ahora, está un poco feo expresado de esa manera. Para entenderlo bien, hay que multiplicar todos contra todos los factores que allí aparecen. Y, a ver, hay que poner entonces el apunte. Acá. Si se multiplican todos ellos, va a aparecer como resultado este L de X igual a, ¿cuánto es un medio X cubo? Un medio X cubo menos 9 medio X cuadrado. Y más 11X menos 4. Ya. Es el polinomio de interpolación de Lagrange. Entonces, el ejemplo ya lo tenemos desarrollado. Y esto también va, como en el caso anterior, va muy sencillo todo. O sea, teniendo claro un ejemplo, uno puede resolver cualquiera que le den con la cantidad de puntos que tenga. Siempre va a ser la dificultad llegar a estas expresiones, pero también son bastante estándar de obtener. Ahora, esto como no es cálculo numérico, bueno, no es muy propicio hacerlo en un Excel, ¿no? Aquí hay que hacerlo prácticamente a mano y meterle algún programa después acá cuando uno tiene que este polinomio expresarlo de manera más sencilla. Aunque lo puede dejar también de esta forma expresado, por si queremos calcular el polinomio en algún número que a uno se le ocurra, el 20, bueno, en vez de anotar aquí 20 al cubo, 20 al cuadrado y 11 por 20, el 20 lo podría aquí sustituir por cada X y también sacar el mismo valor que en el caso más sencillo del reemplazo directo en el polinomio que está reducido. Eso es el polinomio entonces de Lagrange. Ya. Aquí viene otro y como siempre aparece Newton en todos nuestros temas. Este polinomio de Newton un poquito la pantalla para que vea bien. Es otra forma de expresar un polinomio con otros n. Aquí le habíamos llamado L's en función de Lagrange. Aquí se llaman n's en función de Newton. En el Lagrange era fácil encontrar los coeficientes, porque es cosa de anotarlas ahí, ¿no?
y los polinomios un poquito más complicados de anotar. Acá, entonces, los polinomios de la base son bastante fáciles, casi inmediatamente uno puede anotarlos porque son x menos el punto. Es la primera coordenada del punto. X menos del x0, x menos x1, x menos... Sin restricción, son de esa manera. ¿Ya? Y van hasta uno llega con ese polinomio hasta que le interese llegar. Si tiene el n4, sería x menos x0 por x menos x1 por x menos 2 por x menos 3. x3. Son muy fáciles. Entonces, como también aquí las cosas, una parte fácil, otra más complicada, el que es más complicado es sacar entonces el coeficiente. El coeficiente. Como en el caso anterior que era al revés, ¿no es cierto? La dificultad. Entonces, los coeficientes del polinomio de Newton se obtienen a partir de lo que se llaman las diferencias divididas o diferencia finita, como se explica a continuación. O sea, aquí hay un procedimiento de sacar unos números que se llaman diferencias divididas, que son también no tan complicados de sacar, pero estas sí que se pueden, como son números estos, porque son los coeficientes, esto se puede llevar a una tabla Excel. Es bien sencillo hacerlo. Entonces, habiendo sacado esta diferencia dividida, que ya lo voy a explicar cómo se sacan, uno forma el polinomio de Newton con estos coeficientes y estas partes donde va la x, que es la base de Newton. Ahora, hay estas diferencias divididas, uno las puede clasificar en progresivas y regresivas. Un poco es, ¿van hacia adelante o van hacia atrás? ¿En qué sentido? Para el polinomio de Newton, cuando lo hacemos con diferencias divididas progresivas, colocamos el fx0, ya vamos a explicar fx0, x1, por x menos x0. F con x0, x1, x2, esa es la otra diferencia, por x menos x0, x menos x1, mejor todo x menos x2. Y así seguimos, hasta el último, que se elabora con x0 hasta xn, y está multiplicado por x menos x0, x menos x1, hasta x menos n menos 1. Y es regresivo en el caso que uno comienza, se fijan al revés. Aquí comenzamos con el x0, aquí comenzamos con el xn. Esa es la diferencia. Ahora, lo bueno es que cuando uno calcula las diferencias divididas, salen las dos a la vez. Así que no hay que hacer un desarrollo para progresivo y otro para regresivo. A ver. Miren. Vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a anotar aquí en la pizarra con sus puntitos. Aquí lo hice en una tabla. Vamos a colocar aquí en la pizarra para ver cómo esto va a funcionar. Lo anoto primero, antes de dejar de compartir la pizarra, porque tengo puntos acá. Entonces, esto es ya polinomio de Newton. Y lo hacemos para el caso del ejemplo con
0, 1. 1. Después 1, 2.25. Con 2, 3.75. Con 3, 4.25. Y el último con 4. 4,558. Ahí. Ahora acá, entonces, ¿cuál es el polinomio que tenemos que construir? Hay 4 puntos. Disculpe. Aquí hay 5 puntos. 1, 2, 3, 4, son 5 puntos. ¿Por qué aquí le puse? Porque parece ser que aquí en el ejemplo, y se lo voy a explicar de inmediato, lo que dije fue lo siguiente. Yo voy a encontrar un polinomio, ¿ya?, que me permita calcular después un polinomio 3 en 2 cuadros, o sea, lo que hice de 3 de grado 3. A pesar de tener 4 puntos, quiero con los 4 puntos hacer un polinomio de grado 3 porque necesito solamente calcular la imagen de 2, 4 que está aquí entre medio. Entonces elijo aquí el 0, 1, 2, 3, 4. Ya, voy a tener que estar acá. Ya, un poco aquí. Se nos fue muy buena idea colocar para mí los puntos aquí en la tabla porque los tengo que leer en forma vertical. 0, 1, 2, 3, 4. Uno, 2, 3. Ya. A ver, vamos a anotar la forma que tiene que tener el polinomio. Y a ver. Aquí el problema es que lo tengo que ir explicando con estas fórmulas, pero no las puedo anotar todas en la pizarra, entonces. Parece que lo voy a tener que explicar aquí en las tablitas que tengo en el apunte, ¿no? A ver. Sí. ¿Cómo se lo explico para que ustedes después lo puedan reconstruir? Miren. Vayamos viendo de esta manera. Después se lo entrego también en una hoja Excel, ¿no? Lo voy a hacer. Porque esto es una cuadrícula que se puede hacer en el computador. En Excel no hay ningún problema. Entonces, como lo hacíamos en los casos anteriores, y de hecho este es una especie de copia que yo tomé, porque está anotado allí el cuadriculado, ¿no?, de una hoja Excel. Como lo hacíamos en los casos de uso de Excel, una primera columna para anotar entonces
los datos. Dato 0, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. Aquí está 0, 1, 2, 3, 4. Después se coloca el dato de los X, 0, 1, 2, 3, 4 también. 0, 1, 2, 3, 4. Y después el dato de los Y. 1, 2, 25, 3, 75, 4, 25 y 5, 58. ¿Ah? Ahora, aquí hay que tener cuidado para que sea ordenado y entendible, saltarse una línea con los datos, saltarse una línea después de cada dato, el 0,1, el primer punto, saltarse una línea, del 1, 2,25, saltarse una línea, así sucesivamente hasta llegar hasta el último punto. Ahora, ¿cómo se calculan estas diferencias divididas? Y aquí para recordar, uno lo que ve es algo muy parecido a la definición de la derivada, por eso que también esto se llama de Newton, ¿no? Es la imagen del punto siguiente menos el punto anterior partido, esos son los i's de los puntos. Los i's de los puntos, las f en x con corchete son las y de los puntos, que es lo que yo coloqué aquí arriba, que dije, por razones prácticas notamos los puntos a interpolar de esta forma. Ya no lo estamos notando como x0 y 0, x1 y 1, x2 y 2, sino que le he colocado f de x0, para recordar y hacer estas diferencias acá, que viene expresada con esas f's. Es bien sencillo. Mire, se toma el f siguiente menos el f anterior. Vamos a construir el resultado que va a ir en esta primera fila que está en blanco. Es 225 menos 1. Partido por los x correspondientes, partido por 1 menos 0, o sea, partido por 1. 225 menos 1 es 1,25, partido por 1, 1,25. ¿Estamos bien? Aquí seguimos. 375 menos 225 dividido por 2 menos 1. 375 menos 225 es 1,5. ¿Ya? Dividido por 2 menos 1, que es 1, 1,5. Acá, 4,25 menos 3,75 es 0,5. 0,5 se lo sumamos a 3,75 da 4,25. Dividido por 3 menos 2, 1. Dividido por 1, que es igual. Y después, 5,58 menos 4,25. 5,58 menos 4,25. Dividido por 4 menos 3. Siempre se va haciendo el de adelante menos el de atrás. Y se divide por el de adelante menos el de atrás. El i de adelante menos el i de atrás. Dividido por el de adelante menos el de atrás. 5,58 menos 4,25 es 1,33. Dividido por 4 menos 3, 1, 1,33. Aquí no hubo nada que dividir porque siempre la división fue hecha por 1. Ya. Ahí tenemos esa columna. Ahora, ¿cómo seguimos con la otra? Y la otra es un poquito más complicada de lograr porque hay que verlo esto como una especie de abanico, ¿no? Aquí volvemos a hacer esta diferencia. 1,5 menos 1,25. 1,5 menos 1,25. Pero tenemos que, ahora, esto es 1,5 menos 1,25 es 0,125. Esa diferencia. 0,25. ¿Eh? 0,25. Es, a ver, Bueno. estoy notando en el cuaderno aquí, pero 0,25, que cálculo. 0,25. Pero eso ahora hay que dividirlo por... Yo estoy haciéndolo con estos dos, ¿no es cierto? Esos dos valores. Entonces tengo que dividirlo por los X. ¿Cuáles son los X que hay que dividirlo? Porque siempre hay que dividirlo por unos X, ¿no? Es como un ángulo. Se toma
Si estoy involucrando estos dos, entonces tomo como este ángulo de acá, por 2 menos 0. O sea, este 0,25 hay que dividirlo por 2. Y 0,25 dividido por 2, 1. 2 por 2, 4. 125. 0,125. El que ustedes me dicen, el 0,25, que es esta diferencia, hay que dividirlo ahora con SX y con SX. ¿Ah? Veamos el otro. De nuevo hay que hacer la diferencia entre estos dos consecutivos. 0,5 hay que restarle el 1,5. Menos 1. Queda menos 1. Pero hay que dividirlo ahora, como este está involucrado con este, y este está involucrado con este, por 3 menos 1, hay que dividirlo por 2. 3 menos 1, 2. Y entonces, y el menos 1 dividido por 2, menos 0,5. Acá. 1,33 menos 0,5. 1,33 menos 0,5 queda en 1,33 con 0,5 era 33, que un 3. La próxima voy a tener una calculadora a mano. Bueno, equivocarnos. 3, 5 y 8, 0,83. Eso es lo que me dio 1,33. Estoy aquí, ¿no es cierto? 1,33 menos 0,5. 3. 0,83. 0,83. Sí. 0,83. Y ese 0,83, entonces hay que tomarlo con 4. Estamos acá, ¿no? Estamos involucrados. Este va con SX y este va con SX. 4 menos 2. Hay que dividirlo por 2. ¿Qué? Y da 4, 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 4, 15. Ahí está el 4, 15. El que sigue, se fija, es como un embudito que se va a formar esta cosa. Ahora, hay que hacer, para sacar este de acá, 0,5, hay que restarle 0,125. Y eso da menos 0,625. La resta de 0,5 con 125. Eso es como... 0,75. No, 72,5. Estos dos. Ah, sí. ¿Ah? ¿Está bien? Porque al restarlo hay que sumarlos. Este es un menos 0,5. ¿Está bien? Es menos 0,5 y menos 0,125. Sí, profesor, es menos 0,625. Sí. Menos 0,625. Muy bien. Y ese entonces, este de aquí que hemos restado, ahora hay que restarle el X de este de acá. El X... Lástima, de arriba está tan chiquitito todo esto. A lo mejor después lo hago en un papel. Y este es... Entonces, estamos en este caso... Sí, profesor, después podría hacer una esquemita más o menos como con el 1, el orden del...
Claro, es que son en colores. Sí, estaba pensando hacerlo después en un papel y adjuntarlo, ¿no? Estamos acá, con estos dos. Y este tiene que ver con este. Y este tiene que ver con ese. O sea, es 4 menos 2. Cuatro menos 2 es 2. Y 625 dividido por 2, menos 0, 3, 0, 3, 0, no, 3, 1. No, aquí, ando. Porque este tiene que haber salido con... Este tiene que ser... a ver, lo tengo con 625. 0,625. Y es... Este que involucra a 4. Al 4 aquí. Que es este con este. Y 4 menos 1 es 3. Aquí divido por 3. Dividido por 3 es menos 0. 2. No cabe 0. Y 3 por 8. 3. No cabe 0. 3 por 8. 3 por 8. 24. No. No, pues no. Este es con el 2 y este con el 4. Dividirlo por 2. 0,625 lo divido por 2. 0,3. 1, 2, 312 me da, ¿no? 305 como acá. Uf. Ese no lo logro sacar bien. A ver si compruebo el último, porque el último es este menos ese se suman. Este menos ese se negativo queda sumado. Es un número un poco más grande. 0, 5, 0, 8 y 5, 13. Entonces, este con este involucra al 0. Este es el último, involucra, esto va para arriba aquí, el 0. Y esto va para abajo, para acá, para abajo, el 4. O sea, dividido por 4. Dividido por 4. 4, 1, 0, 1. ¿Ese está bien, profesor? ¿Sí? Sí, da. Dividido por 4 da este. Sí. Este entonces parece que tengo un error, es 312. Porque este va con ese, con el 1. Este es dividido por 3. Sí, eso parece que tengo un error aquí, ¿no? En este numerito acá. A ver, ¿cómo lo hago para que ustedes después lo puedan reconstruir con cierta claridad? A ver, lo que voy a hacer lo voy a hacer en un papel, en una hoja. Entonces, para cada número voy anotando lo que hice. ¿De acuerdo? O sea, aquí voy a colocar, por ejemplo, fx1 menos fx2 partido por
f de x1 menos f de x0 partido por x0 menos x1, que es este. O sea, voy a colocar esto acá, para que ustedes sepan de dónde sale el número. Pero la única manera de que lo pueda hacer, porque esto no me cabe en el computador, en una hoja escrita en computador, entonces lo voy a hacer en un papel, lo escaneo y lo adjunto al apunte. ¿De acuerdo? Profe, ¿por cuánto dividió el 0,625? Eso venía desde el 625, venía con el 625 venía del. Estos dos, ¿no? Estos Así dos es. al menos. Entonces, ese hay que dividirlo con 0 y con 3. Hay que dividirlo por 3 menos 0. Hay que dividirlo por 3. Y a mí me da ahí 312, no 300. O sea, 0,312, no 0,35. 305. Pero no debería ser 0,208. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es con estos dos, ¿no es cierto? Sí. Con estos dos. Y entonces, la diferencia ya de 625 estamos claros. Ahora, ¿por cuánto hay que dividirlo? Es por el que está, el último que está involucrado el último que está involucrado es ese. Hay que dividirle por 3. Pero si lo divido por 2 o por 3 no me da 0,35 de esta manera. Yo lo divido por 3 y me da el 0,208. No, hay que, no se puede, es dividido por 3. ¿Ya? Porque eso aparece desde estos dos. Y estos dos viene de allí. Ese es el X que lo corresponde. Y bien. Sí, bien digo. Ese es el X, el 1. Y aquí viene de acá abajo, que es el 4. 4 menos 1. Es 3. Es dividido por 3. Y eso es lo que no da el 305, sino que da 312. ¿Eh? Bueno, ahí voy a tener que borrar esto y buscar, porque es... Cuando divido el 0,625 por 2, me da el 312. Claro. Cuando lo divido por 3, me da el 0,208. Entonces, a ver. Hay un errorcito. Este lo dividí por 2. Este fue con S. Lo dividí por 2. Este tiene que ser con 1. Hay que dividirlo por 2, por 3 menos 1. Este de acá, es ya hecho menos 1. Pero este hay que dividirlo por, este llega acá con el 1 y llega acá abajo con el 4. Hay que dividirlo por 3. Y eso da 0,312. A ver, para que no haya entonces discrepancia y puedan ustedes mirarlo, lo hago en una hoja
incluso puede ser horizontal la hoja, ¿no? Para poder meter aquí en cada casilla la fórmula con la cual estoy sacando el número. Porque siempre aquí dice, para sacar esos Fs, bueno, el primero es la primera columna, el primero. El segundo es el siguiente menos el anterior partido por el siguiente menos el anterior de la y, que es la segunda columna. La segunda columna. Está acá. Es fácil. Después dice la tercera, con 3 puntos. ¿Cómo se saca? Es con la anterior. Con la anterior. Y partido por los puntos que le corresponde. ¿Cómo es? Yo creo que aquí lo mejor es que esta también la ponga a partir del 0, ¿no? Para que quede más claro. Le viene un poco en rosito. Ya, lo que va a hacer es esta fórmula, colocarla con el 0, con el 0,1, 0,2, así, expandir un poco más la forma como se obtiene. Y con esa expansión, entonces, voy a hacer también este ejercicio donde aquí voy a colocar la fórmula que va calculando cada uno de los valores, aquí mismo en el casillero. Pero eso lo tengo que hacer a mano porque si no me cabe en el computador. Y después, entonces, cuando uno tiene esto ya el asunto es fácil, ¿no? Porque se toma esta columna de arriba, esos son los Fs que se logran obtener. Entonces, el primer F es el 1, ahí está. El segundo F, 1,25, allí. 0,125 este. 0,203, 208,3 está aquí. Y el último es 0. Ese no se coloca porque es el polinomio que quiso ser de grado 3 nomás. Uno llega hasta aquí si quiere el polinomio de grado 3. Si quiere de grado 4 hay que colocar este último con x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3. Después todo eso se multiplica y se llega, o se saca el valor, porque en este ejercicio preguntaba la imagen de 2,4, se coloca aquí el 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4 y el valor sale 4,2. Ya, vamos a hacerlo de esa manera entonces. Bueno, esto lo voy a corregir ese valor que no está bien, pero todo este desarrollo lo voy a poner aparte en una hoja explicado cómo se saca cada uno de estos valores. Así lo podemos comprobar. Ahora hay una parte un poco más sencilla, ¿no? De aplicación de esto, que se llaman las diferencias finitas, donde ahora los puntos están igualmente espaciados. Bueno, fue el caso aquí, ¿no? Porque los puntos estaban igualmente espaciados. El X era 1, 2, 3, 4. Pero aún así, cuando es el caso, uno usa otras fórmulas para calcular el valor en un número dado del polinomio. O sea, x0 es s más h. Ese es un valor que sobre el h uno le agrega el x0 para encontrar entonces la posición donde quiere el punto determinar el valor de la imagen. A ver, miremos este otro. Esto es claramente Excel porque aquí, si yo no lo puedo hacer en el procesador que uso para escribir matemática, porque estas fórmulas no me alcanzaban. Pero voy a tratar de hacerlo, no sé si lo puedo después imprimir en forma vertical. Pero el último recurso es que lo haga a mano y ahí lo coloco también. ¿Qué le parece si miramos este para ver que es del mismo tipo del anterior, pero este con números un poquito más fáciles?
tenemos 0, 4 son 5 puntos del 0 al 4. La X 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 son igualmente espaciados. La imagen es 1, 7, 23, 55 y 29. 1, 7, 23, 55 y 109. Acá la diferencia es entonces 7 menos 1 dividido por 1 menos 0. 6. Perfecto. Esta es 23 menos 7, 16. Partido por 1, 16. Aquí 55 menos 23 es 32, dividido por 1, 32. 109 menos 55 es 54, dividido por 1, 54. ¿Cómo sigue esto? Ahora, 16 menos 6 es 10, pero dividido por 10, dividido por, entonces... no, estas son diferencias no que se sacan directamente, porque siempre el denominador va a ser 1. Está hecho para que el denominador sea 1. Entonces sacan solamente la diferencia, 16 menos 6, 32 menos 16, 16, 54 menos 32, 22, y luego 16 menos 10 es 6, 22 menos 16 es 6, y al final 6 menos 6 es 0. Pero aquí, bueno, es una parte fácil, siempre eso se compensa, como he visto, ya con una parte un poco más complicada. Y para sacar entonces acá el valor, no necesitamos el polinomio, sino que necesitamos el valor. Tenemos que determinar entonces para ese valor que nos piden, hay dos valores que piden, 0,5. Entonces el valor 0,5, el h es 1 porque la diferencia entre los puntos consecutivos es 1. El x0 es 0 porque parte de 0. Entonces en x, tomamos alguna fórmula, x0 más s por h. El x es 0,5, este es 1, el h1, el s resulta ser 0,5. Entonces acá en la fórmula que nos dicen, que nos permite calcular la imagen, esto no es el polinomio, sino que el cálculo de una imagen específica. Es más directo, es más puntual. No es la solución general, es la solución particular para un número. Entonces, S vale 0,5. Se coloca aquí los diferentes valores. Delta F, delta cuadrado en la notación. Estos delta F cuadrado están aquí. 6, 10, que corresponde a esta primera línea. 6, 10, 6, 0. 6, 10, 6, 0. Y con S igual 0,5, que es el valor que se obtuvo allí, se obtiene entonces el resultado. A mí me falta calcularlo ahí. Después viene, bueno, coloqué yo aquí algo de error de aproximación, pero lo que pasa es que el error de aproximación viene dado en términos de la función, pero uno nunca va a conocer la función porque lo que conoce a lo más el polinomio. Si conoce la función, ¿para qué quiere el polinomio? Bueno, allí entonces es simplemente una aproximación a cómo podría uno mirar los errores que cometen estos dos procedimientos. Entonces, el apunte lo voy a desglosar en explicaciones para que sepamos exactamente cómo se producen esos valores. Porque aquí la única dificultad es la tabla, entenderla bien. Después uno anota el polinomio, sea el caso, o en esta otra cuestión anota el valor en el punto que uno quisiera conocer la imagen, y se lo entrego entonces junto con este apunte. O sea, va a haber un apunte 3 y otro que lo voy a llamar apunte 3 complementario o apunte 3B, donde van a ir entonces escritas
Dentro de la tabla voy a colocar la fórmula, cómo obtener en cada caso el valor, para que quede más entendible esto. Bueno, eso en general lo que se ve en polinomio de interpolación. Entonces se lo entrego la próxima semana todo esto. También les entrego ejercicios resueltos. Otros más aparte de estos ejemplos que están aquí en el apunte. Y también el formato de la prueba para que vayan teniendo y a medida que tengan tiempo la vayan desarrollando, ¿no? Y es lo que teníamos que conversar habíamos dicho al comienzo de la reunión con todos ustedes para acordar bien las fechas y los contenidos de las pruebas. Ahora que están todos, entonces ya podemos comentar. Entonces, me decían ustedes que quieren que yo le entregue la prueba la próxima semana, al comienzo de la próxima semana, y ustedes me la entregan de vuelta la semana del 11 al 15. ¿Ese sería entonces nuestro acuerdo? ¿Les parece bien a todos? Sí, profe. Sí, profe. Ya está. Ahora, claro, porque para ustedes escribirla también es un tiempo, ¿no? Y para mí revisar lo que está escrito también es otro tiempo. Bueno, yo estoy con más tiempo que ustedes, por supuesto. Pero puedo hacer el esfuerzo de escribirla en este sistema con alternativas para que ustedes marquen la alternativa correcta. ¿Les parece así? Profe. ¿O quieren mandarle el resultado, no? O el desarrollo con el resultado. ¿Cómo les parece mejor? Difícil discernir, profesor. Sí, para mí también, porque... Alternativa. Podemos verlo la próxima semana cuando nos entregue la prueba. Ah, no, pues hay que tenerlo resuelto hasta ese momento. Claro. Alternativa sería buena idea. Yo pienso lo mismo. Ya, para ir ya desde este momento, digamos, pensando en cómo, porque tengo que escribirla en un procesador especial y después volver a escribirla en el RECO. Hay que escribirla 2 veces. Pero, bueno, ya con paciencia lo voy a tener que hacer. Ya, lo hacemos con alternativa entonces. Sí, no sé qué opinan los compañeros. Claro, porque otra cosa podría ser, igual se las doy antes, como las preguntas, digamos, y después aparecerá en el RECO la misma pregunta con la alternativa, pero que ustedes las marquen, no sé. Puede ser de otra forma. Me da un poquito más de tiempo a mí para escribirla en el RECO. O sea, yo le entrego las preguntas en PDF, ¿no es cierto? Le entrego las preguntas el día martes o miércoles, y pues la otra semana entonces les coloco las mismas preguntas con las alternativas. Perfecto. ¿Mm? Perfecto, profesor. Ahí yo creo que es más justo para todos, ¿no? Sí. Quizás, profe, cuando entregue la prueba podríamos pegar una revisada, así, una pasada, más o menos, a ver de qué se trata, nomás como una explicación. No, pues por supuesto, sí, eso lo podemos hacer el próximo miércoles. Gracias. ¿Ya? Pues. Ya. Sí, no hay ningún problema. Ya está.
Nos vemos entonces el miércoles. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, que esté muy bien. Chao, profe. Felices Que lo pasen fiestas. bien. Feliz año. Gracias, Descansen profesor. bien. Gracias. Un poco. profe. Felicidades. Igualmente para todos ustedes. Chao. Profe. Mucha felicidad en su casa, en sus familias. Todo esté Igual, bien. profesor. Gracias. Para usted. Ya está.